Continuamos avanzando en la mañana de la 104.7, jornada soleada en la ciudad de Rocha. Estamos en contacto con Julio de la Llana, del Partido Humanista, que está dentro de Unidad Popular, para estar hablando de diferentes temas. Julio, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, buenos días. Bien, como tú dices, tenemos una mañana soleada, lo cual es importante al lado de los días que hemos pasado, digamos. Sí, señor, sí, señor. Hoy es el Día del Maestro, ¿recuerdas alguno en particular, Julio? ¿O te saco apurado? No, tengo al maestro Valle por un lado, y después fue maestro mío Dagoberto Vaz Mendoza. Y me sacás apurado con una viejita que era muy especial, que sinceramente no me acuerdo nada de ella en cuanto a nombres y eso. Seguro. Sí, pero sí tengo un buen recuerdo seguro. Como maestra, digamos. Seguro, sí. Han pasado unos cuantos años, me supongo. Sí. Eso, quédate tranquilo. Bueno, Julio, presupuesto, el gobierno lo presentó ante los legisladores. ¿Cuál es la opinión tuya en lo particular y del partido al que representas? Bueno, mirá, veremos para qué da el tiempo, pero lo tomamos con tranquilidad. Esperamos trabajar en Rocha en especial, lo estamos haciendo ya, con miras a tener de nuevo nuestra presencia en el Parlamento. Y si es posible a nivel nacional con 2 o 3 diputados y un senador. Y bueno, el presupuesto para nosotros habla de una enorme continuidad, de seguir una política de no solucionar nada. Es decir, acá hace décadas que estamos en una política que se hace, digamos, a propósito, con la cual no se termina solucionando nada de los problemas del país. Acá la mayor preocupación, y yo tengo que pensar en la población rochense, que quizás de estos temas no le hable ningún medio, no acceda a ningún medio escrito también. Y acá la gran preocupación es cumplir con los compromisos con la deuda externa. Eso aparece claramente en el presupuesto, y el Uruguay se está comprometiendo a pagar más de 6.000 millones de dólares todos los años entre intereses y amortizaciones de la deuda. Eso, gran parte de la población de esto no es consciente. Somos uno de los partidos políticos, el único en ese aspecto, que hacemos hincapié, entre otras cosas, de la necesidad de hacer una auditoría de la deuda externa. Nosotros creemos que la población debería de saber, por ejemplo, el último gobierno de Lacalle se endeudó en más de 17.000 millones de dólares. Ponle los 3.000 que le pusieron a la pandemia, porque al principio era 1.000 o 1.200 millones de dólares. Le pusieron 3.000 al final. Y bueno, yo me hago una pregunta y espero que se la haga a gran parte de tu audiencia. Los otros 14.000 millones de dólares, ¿dónde se invirtieron? Eso es lo que plantea la Unidad Popular, una auditoría de la deuda externa como una de las cuestiones importantes a instalar en la conciencia de nuestra población. Sí. De eso no se, de verdad, no se habla. Mira, hoy en los titulares estábamos justamente haciendo referencia a que el Fondo Monetario Internacional destaca la estabilidad de Uruguay, pero advierte del incremento de la deuda, en parte haciendo referencia a lo que tú recién decías. Y el fondo y están, digamos, presionando. Yo digo de manera atrevida lo siguiente: hay 2 maneras de conquistar los países. Uno es por la fuerza y el otro es por deuda. Y cuando se produce por deuda quiere decir que al interior del país hay fuerzas económicas, en lo económico, político, que aceptan el endeudamiento. Eso sería largo de hablar, cómo esas fuerzas internas, que son apátridas, que están contra el interés del país, ellas lucran, igual con una situación de dependencia, y que trae todas estas consecuencias.
Nosotros de un presupuesto de alrededor de 20.000 millones de dólares, un poco falso, porque los dólares que tenemos en realidad para funcionar como país andan en el entorno de 17.000 millones de dólares, y si habrá una carga impositiva que lamentablemente descansa sobre los que no tienen nada o los que tienen un poquito. Las dos cosas que recaudan más son el IVA y el IRPF. Recién después viene el IRAE, que sería impuesto a la renta de las actividades económicas. Ahí estaría, digamos, el sector empresarial. Pero aportamos más a aquellos trabajadores que ganan un poquito más que la renta del capital. Y bueno, esta es la realidad que tenemos, y están presionando. Por eso yo decía que alrededor de 6.000 millones de dólares de un presupuesto real de 17.000 están comprometidos a pagar. Es probable que no se llegue, y ahí es que vienen los condicionamientos, ahí que se firman contratos como el de UPM, República Oriental del Uruguay, que le pagamos el trencito y que nos endeudamos de 5.000 a 8.000 millones de dólares para servir a otros. Y bueno, y este presupuesto, por ejemplo, que yo te decía, es una continuidad para hacer políticas por 5 años más, que van turnándose la coalición multicolor y el Frente Amplio, porque en realidad defienden los mismos intereses, que son intereses de entrega, de dependencia, y todos los planteos que hay son para no resolver nada. Y ahí, que quizás el tiempo no me dé, nosotros tenemos como Partido Humanista, dentro de la Unidad Popular, el planteo, la solución de emitir dinero. El Uruguay está en condiciones de emitir dinero. Hay que tener 3 condiciones para que un país pueda emitir dinero en su moneda, en su billete, que sería el peso uruguayo. Las 3 condiciones, que la voy a decir rápido al test, son las siguientes. Primero, que haya bienes, mercaderías en abundancia para consumir. Creo que es evidente para todos que el Uruguay tiene bienes en abundancia. Que haya un sector de la población que no pueda acceder a ello es otro tema. Así que bienes y mercaderías en abundancia en el país hay. La segunda condición es que haya capacidad ociosa en transporte, en comercio, en industria. Creo que es evidente que también la hay, ¿no? Incluso la industria frigorífica está planteando importar ganado para llegar a faenar, por ejemplo, 3 millones y no de 2 millones a 2.400.000. Y la tercera condición para poder emitir es que haya gente deseosa de trabajar. Y creo que también ahí, más allá de algún discurso que se acuerda de la gente que está en las adicciones o en la delincuencia, creo que tenemos por lo menos para 250.000 uruguayos, y lo prueban cada vez que se levanta algún pedido de empleo, la cantidad de gente que se anota. Entonces eso nos permite emitir hasta un 5% del Producto Bruto Interno y repetir la emisión por 4 o 5 años. Esto es mucha plata, eso serían 4.000 millones de dólares pasados a pesos uruguayos. He metido muchas cifras, sí. Voy a hablar porque es una cuestión de no dar continuidad. Se habla de atacar en la pobreza, y para ello se disponen de esos 140 millones de dólares extras que no son nada, y se habla de utilizar el 40%. Serían 56 millones de dólares. Bueno, la pobreza abarca un conjunto de 300.000 personas, que serían 100.000 familias. Vamos a hablar de la mitad, de 50.000. En este tema asistencialista, que no crea empleo, 50.000 personas, que generalmente andan en un promedio de 3 y algo de hijos, porque justo es la gente más prolífica, la gente que tiene la familia más grande. 50.000 familias a atender mínimamente, habría que darles $1.000 por mes, porque tus 3 gurises no atiendes así nomás, y la familia. Y como bueno, 50.000 por $1.000, está 50 millones de dólares por mes. Y lo que están pretendiendo dedicar a esto, que quizás no llegue, son 56 millones de dólares.
Creo que soy claro acá. Sí. Le falta una suma equivalente a 10 veces más como mínimo. Bueno, es lo que te digo, estas son políticas de pasar el quinquenio, de pasar los años y no resolverle nada al país. Nosotros como Unidad Popular, como Partido Humanista, tenemos que crecer de aquí al año 29. La gente tiene que empezar a entender que no tiene que votar a ganador, que tiene que votar gente que represente sus intereses. Y eso, teniendo, como te decía, 2 o 3 diputados, un senador, en el año 29, empezamos a plantear determinadas cuestiones en el Parlamento, empezamos a recorrer el país, porque eso nos da un plus de dinero, porque hay que hablar claro. Entramos a recorrer el país y abrimos una perspectiva de cambio de un país que no puede ser que esté pasando lo que pasa. Ojo, no soy de los tremendistas que no reconoce que hay todavía en este país gente que está bien y parte de gente del pueblo, pero todos sabemos hoy que, por ejemplo, el comercio día a día está peor. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a 2 cosas, básicamente. Primero, que hay una demanda disminuida. Se ha ido perdiendo empleo, se ha rebajado empleo. Bueno, hay una demanda disminuida. Y por otro lado, hay, entre comillas, una competencia deslegal. Y digo entre comillas, porque cuando surge la pobreza, la gente sale a revolverse de cualquier manera. Y en alguna medida lastima al comercio instalado de manera formal, que generalmente tiene una carga impositiva de distinto origen, que es muy pesada. No sé si compartes lo que acá estoy expresando. Tú sabes que yo le he preguntado a todos los que han venido acá a esta mesa, ¿por qué somos tan caros y si no se puede hacer algo para bajar el costo del país? Y todos me dicen que no. Que no se puede hacer nada, y me refiero a los gobernantes anteriores y a los gobernantes actuales. Bueno, yo creo que el tema no está... Porque somos caros, de verdad que somos caros. Pero el tema yo creo que está... El tema está, y viste, el tiempo no nos da a nosotros para expresar todo lo que quisiéramos, incluso sobre la emisión de dinero. Yo me entristece un poco no poder hablar sobre ese tema y todo el trabajo que eso podría generar, porque nosotros vamos a emitir dinero no para pagar deuda, nosotros vamos a emitir dinero para crear un promedio de 50.000 empleos productivos y atendiendo algunas cuestiones, como puede ser construir cárceles en abundancia para que haya orden. Es una lástima lo que estoy diciendo. Yo tengo un hijo que me dice, pero está hablando hasta de construir cárceles, pero es que si yo quiero una rehabilitación de quien está delinquiendo, lo primero que tengo que tener es disciplina y orden para poder después establecer todo un trabajo de rehabilitación que a su vez, al salir esa persona, tiene que contar con empleo asegurado, porque si no esa rehabilitación no se produce. Y acá tenemos 16.500 presos, según parece, al terminar este periodo llegamos a 20.000, y resulta que hoy salen 6.000, pero 4.000 y pico están delinquiendo. El 70% vuelve a delinquir, porque no hay rehabilitación y no hay soluciones. Con respecto a lo que tú me planteabas, con respecto a que somos caros, yo creo que la salida está en recuperar poder adquisitivo. No nos engañemos, acá hemos ido perdiendo continuamente, sin descanso, poder adquisitivo. El tema de que un país tenga determinados precios, si la gente está en condiciones de asumirlo, no hay ningún problema. Al revés, acá peligramos, pero ahí ya no me da el tiempo, digo. Puse en la mirilla mía un tema que se viene. Va a crecer la inflación. Y hoy han construido las dos coaliciones juntas, la multicolor y el Frente Amplio, lo que llaman la inflación subyacente. Hoy ya se aumenta el petróleo, como no es un resorte que el gobierno o el país pueda dominar, no se incluye en el índice de precio del consumidor. Hoy ya está establecido hoy si sube mucho el morrón,
la suba del morrón o de otras verduras que hayan subido mucho no se incluye en la inflación. La misma historia con la fruta y con otras cosas. ¿Qué les estoy queriendo transmitir a ti, a Carlos y a la audiencia? Que va a venir un 8-10% de inflación el año que viene y te van a dar mucho menos como recuperación. Incluso lo que se está firmando hoy dentro de los trabajadores organizados, hay un límite, está establecido cierto porcentaje que llega alrededor del 2%, que digamos no iría en la recuperación. Espero estar claro para ti, porque en la medida que esté claro para ti, lo estoy para la audiencia. Se está planteando justamente ahora sí un recorte más fuerte que el que ha existido hasta ahora, que ha existido recorte a partir de los índices de precios al consumo que se establecen, porque todos sabemos que para la inmensa mayoría de la población lo que más ha aumentado son los artículos de consumo, porque gran parte de los que vienen de afuera se han mantenido en su precio. No sé si soy claro en esto también. Ya estamos teniendo pérdida de consumo y está planteado, porque esas son las exigencias de los organismos financieros internacionales. Esas son las exigencias para que quede un dinerillo que va hacia los intereses y amortizaciones de la deuda. Y estas cosas a veces la gente no las ve. Y nosotros creemos que nuestro pueblo, como cualquier pueblo, es capaz de entender las cosas que hay que hablar. Lo que hay que hablar es con la verdad. Y a su vez, que es importantísimo, y esta vez no lo pude desarrollar, tener salidas, tener soluciones. Si yo emito 4.000 millones de dólares, yo le quiero aclarar, aunque sea a la audiencia, lo siguiente. La creación de 50.000 empleos a un promedio de $1.500, BPS incluido, de $1.500 por mes, eso cuesta 900 millones de dólares, emitidos en pesos nacionales, ¿no? Es decir, que yo emito por año 4.000 millones de dólares, 160.000 millones de pesos, y el crear 50.000 empleos, entre comillas, de la nada, a mí me cuesta eso nada más que 900 millones de dólares. Digamos, menos de la cuarta parte de lo que emití. Por lo tanto, estoy en condiciones de crear empleo. Industria nacional, que hay que proteger al país. Se plantea cierta industria. De los 50.000 vehículos que se consumen en Uruguay hoy, bueno, 20.000 los producimos en el país, con determinadas características. Es el auto que hoy, por ejemplo, el utilitario, o el que hoy vale al público unos 12.000 a 18.000 dólares. Y esos 20.000 vehículos se producen en el país. Y esos son 2.000 empleos que se pueden crear. Pero no es la única industria que podemos tener mucho más cosas. Para emitir, porque hay gente que va a opinar sobre este tema, porque además acá estamos vacunados, siempre te ponen el antídoto, si ya de antemano, porque lo saben, que vayamos a manifestar una cosa como esta de emitir dinero, te dice que vas a crear inflación. No, en la medida que tú aumentes las mercaderías a consumir por parte de la población, y en eso sobran mercaderías, tú no creas inflación, porque la gente va, esos 50.000 consumidores extra, con cierto buen poder adquisitivo, van y la mercadería va a estar. Entonces no va a haber inflación, va a haber un mejoramiento de las condiciones de vida de nuestro pueblo, que por ejemplo en 5 años un futuro gobierno de la Unidad Popular podría dar 250.000 empleos. Espero no haya sido muy difícil esto que he ido planteando. No, ya tengo que cerrar. Hace pocos días el presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, habló justamente de que llegó la hora del peso. Bueno, el tema que acá lo que se está planteando es un poco lo que ya te dije. Acá no puedo yo vaticinar nada, pero sí puedo hacer la siguiente reflexión. ¿Ustedes no les llama la atención que nada más que ni nada menos que el presidente del Banco Central augure
un peso que no sabe qué valor puede tener? ¿Y usted qué dice? ¿Por dónde viene eso? ¿O por dónde vendría? Y bueno, yo creo que está dentro de lo que yo ya te explicité y a la audiencia. Ese tema de engañarte con respecto a lo que es el índice de precio al consumidor para el gobierno contar con más peso. Espero que la gente interprete esto. Si suben 10% las cosas y yo te ajusto con un 6%, yo tengo un 4% más de dinero que agarro a partir de la carga impositiva que está instalada. ¿Está claro? Sí. El gobierno como tal agarra más dinero. Esa pretensión es con miras a cumplir las órdenes que vienen de pagar intereses y amortizaciones. Porque ahí jugamos cuando somos un país dependiente, por no decir casi categoría colonia, por más que todos vivamos acá adentro alegremente. Ahora, cuando un presidente del Banco Central da esta noticia, no la da cualquiera. Sí. Esto es peligrosísimo. Lo que yo hago en principio como lectura, pero no tengo elementos, digamos, serios para hacer una información. Simplemente digo, si el presidente del Banco Central da una información que además es antipatriota en alguna medida, porque como desde ese puesto de relevancia no es capaz de asegurar la estabilidad de nuestra plata, porque cuando yo hablo en nombre del Partido Humanista y de la Unidad Popular, emitir dinero con miras a crear empleo y a generar más riqueza en el país, bueno, yo estoy planteando soluciones. Ahora, cuando un responsable del Banco Central da la noticia que no sabe cómo estará el peso uruguayo, sinceramente es algo grave, que no me está gustando terminar con esto, pero es una realidad y agradezco tus preguntas. Una grabación de esto que Carlitos me haga sería ideal, después veré con qué recompenso por ahí. Julio, como siempre, muy amable, muchas gracias, que tengas una buena jornada. No, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.